¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Al abrigo del Altísimo. Dice, ánimo, señores. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Al abrigo del Altísimo. Padre, gracias Señor por todo, por cuidarnos, por traernos aquí, y a pesar de todo lo que ha pasado esta semana, aún nos mantiene aquí. Señor, te pido que podamos ser vivificados por este mensaje y que podamos salir y dar a otros que tú has llegado y que tú vas a trabajar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como bien se digo, la programación de esta noche se trata acerca de la oración. Teniendo en cuenta esto, quisiera que por favor rápidamente vayamos a lo que es la cita bíblica, la que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Lo leeré y dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, y se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, aquí ya hay el texto nos explica más o menos la situación en la cual Jesús se encontraba en ese preciso momento, en la cual él estaba en el desierto, orando y ayunando, conectándose con su Padre antes de iniciar su ministerio aquí en la tierra. Y nos explica claramente que llegó el tentador y que lo tentó con la necesidad que él tenía en ese momento, que era el hambre. Ahora, hay que tener en cuenta lo que es la palabra tentación. Hay veces que no la entendemos o quizá nunca la hemos oído. Hay atrás una diapositiva respecto a esto de la tentación. Pero en pocas palabras significa lo siguiente: la tentación es todas aquellas acciones las cuales nosotros hacemos que están mal. O sea, esas acciones que nosotros sentimos o que nos da el deseo de hacerlo, pero aún así están mal. Allí se proyectó hace un momento la diapositiva con no poderlo verlo con claridad. Este problema de las tentaciones nos afecta a todos. Como dije, nos afecta a todos, incluyendo los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, envejecientes. Todo el que tiene el uso de raciocinio, el que puede diferenciar el bien y el mal, está siendo fuertemente atacado por lo que son las tentaciones. Y lamentablemente es algo que está en nosotros, no es algo que decidimos obtener, sino que por nosotros mismos, cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa, lo cual hace que nosotros sintamos atracción hacia lo que es el mal. Pero la gran pregunta era lo siguiente: ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo si Jesús era el Hijo de Dios? Cuando nos ponemos a investigar en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulos 8 al 11, habla sobre lo que es la encarnación de Cristo, por qué Él vino a esta tierra y para qué Él vino a esta tierra. Y nos dice que Jesús fue hecho hombre, totalmente hombre, con tal de que Él fuera tentado en todo para glorificar a Dios y deshacer las obras del diablo. Teniendo todo esto en cuenta, podemos saber el por qué el diablo lo tentó. Lo tentó porque Él era un hombre, fue hecho pecado, mas no cometió pecado. Para saber lo que es el rol que tiene Satanás en este embrollo, podremos ir a lo que es Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Apocalipsis 12, 9 y 10. Y dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder del reino de Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba delante de Dios día y noche. Podemos ver ya lo que es el papel que juega Satanás aquí, el tentador, el que nos incita a pecar. Y uno se pregunta: ¿pero por qué yo tengo que pagar por eso? O sea, ¿por qué tengo que yo afrontarme contra Satanás en mis deseos si yo no sé exactamente cómo hacerlo? O no sé cómo yo vine aquí a este, o sea, la guerra que hay entre el bien y el mal, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué yo tengo que afrontar estas cosas? La Biblia nos dice que todo el que desea heredar el reino de los cielos tiene que ser tentado. Toda persona que pasa por esta tierra tiene dos opciones:
Y la causa de lo que es la tentación radica en lo siguiente. Cuando nosotros somos tentados, es porque nosotros tenemos lo que es el libre albedrío. ¿Qué dije? Tenemos el libre albedrío. Teniendo el libre albedrío, nosotros podemos elegir. Cuando tú no tienes una opción, dos opciones, sino una, o te dicen, o te quedas en tu casa, o te vas a un paseo, tú tienes opciones. Ahora bien, cuando a ti en un momento te dicen, quédate en casa, tú tienes opciones. Te dicen claramente, quédate allí. Dios nos hizo seres con libre albedrío. Teniendo libre albedrío podemos elegir. El Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 16, que Él pone ante nosotros el camino del bien y el mal, la salvación y la perdición, y nos aconseja claramente que vayamos por el bien. Pero, como somos seres que decidimos nuestro destino, Dios no decide nuestro destino, sino nosotros mismos, nosotros decidimos si tomar la primera opción o la segunda opción. Cada uno de los dos mandos que tiene en mano nos dan opciones. Nos dan, como que dice hoy en día, la solicitud de amistad, la solicitud de seguimiento. ¿Cuál quieres estar? ¿Entre la vida o la muerte? ¿Servir tus deseos o seguir a Cristo? ¿Cargar la cruz y seguir a Cristo? ¿O simplemente hacer oídos sordos y seguir tu camino? Y teniendo todo esto en cuenta, podemos entender claramente por qué las tentaciones. Las tentaciones están hechas principalmente para que decidamos, pero a la vez Dios puede usar esas tentaciones para que nosotros seamos glorificados y podamos glorificar a Dios también con ellas. Teniendo eso en cuenta, podemos ver lo que dice Hebreos capítulo 7, si no recuerdo, el cual dice que Jesús es el segundo Adán y el primer Adán pecó, pero el segundo Adán vino y restauró todo. Y teniendo esto en cuenta, podemos ver la gran diferencia de Adán y Jesús. Uno decidió seguir su camino e irse en pos de sus deseos, y otro decidió ir en pos de lo que de verdad debió hacer, o sea, seguir a Dios. Tenemos en cuenta eso cuando leemos el capítulo 3 de Génesis. Se los dejaré de tarea para seguir con el tema, ya que el tiempo amerita. Bien. Bien, aquí va lo siguiente, respecto a nuestras decisiones. Ya dije anteriormente que nosotros somos tentados y que nosotros al ser tentados decidimos si queremos ir con Dios o con el diablo. Pero me encantaría decir lo siguiente. Hoy en día, siendo jóvenes aquí, todos somos jóvenes, gracias a Dios, y todos somos tentados, habiendo dicho anteriormente eso. Cada uno oímos diferentes vertientes del cristianismo. Yo me he encontrado con diversas personas, tanto en los círculos sociales donde me rodeo, en los diferentes lugares, y que tienen una visión diferente de lo que es el pecado. Y dicen que el seguir a Dios es simplemente hacer lo que Él hace, pero con su cosita, que eso no importa, somos seres pecaminosos que caeremos siempre en pecado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si nosotros seguimos a Dios, nosotros poco a poco escalaremos y llegaremos a la estatura de Cristo. Ahora bien, lo que se nos plantea hoy, la teología moderna que se nos plantea allá afuera en el mundo, en las redes sociales, desde con las personas que tú te encuentres, te dicen a ti que tú puedes hacer lo que tú quieras, que Dios te acepta tal y como eres, que tú también puedes hacer lo que quieras, tú tienes que hacer lo que puedas hacer y por ahí mismo. O sea, lo que es un mensaje liberal. Todo contrario a la Biblia. Usa una parte de la Biblia, porque la Biblia dice claramente que Dios te acepta tal y como estás. Pero la otra parte que omiten es, Dios te acepta tal y como estás, pero es para transformarte. Y si Él te pide para transformarte, es porque Él decide usar esos platos sucios para pegarlos y ponerlos blancos otra vez. Lo que el pecado nos hace es dañarnos. Y cuando nos daña, nos hace desfigurar nuestra apariencia de Dios, o sea, nuestra imagen de Dios, que ayer nos dice desde el principio, desde el capítulo 1, versos 26 y 27 de Génesis, que somos imagen y semejanza de Dios, pero el pecado denigra lo que es la imagen de Dios en nosotros. La Biblia también nos dice en primera de Juan capítulo 3, las diferencias entre lo que son los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Unos son los que hacen lo que Dios pide que hagamos,
otros son los que son necesarios. Teniendo en cuenta eso, ya hay una gran división entre lo que es Dios y lo que es Satanás, entre elegir el bien y entre elegir el mal. No hay una línea pequeña que tú no veas y que tú digas, bueno, yo voy a pisar aquí y voy por aquí, porque no veo nada. Hay una pequeña, según la gente dice, una pequeña línea, pero no es una pequeña, es muy grande, solo que a veces no la queremos ver. O por no estudiar no podemos darnos cuenta de que esa línea existe. Y las personas hacen lo que hacen. Muchas personas dicen que cuando somos tentados, nosotros estamos obligados a caer cuando somos tentados. Y que cuando, un ejemplo, digamos, que yo ando en la calle, veo a una persona delante de mi bar, normal, pues se le cayó la billetera. Tenemos ya dos opciones: devolvérsela o cogerla. Mucha gente que me he encontrado en la calle camina normal, o hace por la billetera al otro, y la persona automáticamente ve eso, hace así, y por ahí siguió adelante. Y después todo viene diciendo, eso fue Dios que me lo mandó. Señor, hay que decir lo que es una bendición y lo que es una prueba. Dios permite las pruebas en nuestra vida para que lo glorifiquemos y seamos vivificados por ellas. Ahora bien, cuando las personas hacen de la prueba una bendición, salen al final maldecidos. Hace un año ya pasó de que en la noticia salió esa plana de que se encontraron casi 500 millones de pesos en el metro. Estaba tirado, que un oficial del metro lo vio y lo reportó. ¿Tú sabes lo que un dominicano normal haría agarrando ese dinero? 5 millones de pesos, 500 mil millones de pesos, más o menos. Si lo traducimos al dólar o al euro, es una gran cantidad. Y con ese dinero tú puedes hacer una vida, literalmente. Tú puedes comprar una casa y darte la vida que todo dominicano quiere darse. Pero esa persona hizo lo correcto. Yo no sé si esa persona es alguien que va a la iglesia continuamente o que si lo es, no me sorprende porque eso es lo que Dios manda que hagamos. Si no lo es de sorprender, ya que Dios está trabajando en esa persona. El Espíritu Santo nos habla a todos. Cada vez que nos llegan las tentaciones, nos dice, no lo hagas. Satanás dice, hazlo si tú quieres, sígueme. Y Dios dice, sígueme. Y tú, en el medio, ¿cuál es lo que voy a ir? O voy por uno o voy por el otro. Solamente eso. Solo dos caminos. Y entonces eso fue lo que pasó con ese señor. Se le reportó. Y eso salió una noticia. Yo no puedo ya oír el nombre de ese señor, porque ya las noticias muchas veces omiten las cosas buenas y solamente dicen las cosas malas. No se ha oído más nunca. Pero entonces los casos que son desgracias, los casos como lo de la isla que se perdió, todavía siguen resonando en la calle. Y eso no es extrañar. Las personas de por sí estamos ya naturalizados en lo malo, literalmente, el hablar de lo malo. Y con eso quería caer en lo siguiente: cuando nosotros somos tentados y caemos pensando de que otros no van a saberlo, o que otros nunca se van a dar cuenta, o que lo estamos haciendo escondidos, recuerda que Dios te ve. Si Dios te ve, al final del día, como dice un dicho, todo debajo del sol se sabe. Y la Biblia también nos dice que debajo del sol todo se sabrá también. Y todo se va a saber contigo. Y lo que nosotros pretendemos, que son secretos que lo tenemos ahí pisado, guardado, que nadie lo va a saber en la vida, muchas veces la persona muere y se graba todo y todo el mundo, ¡oh, muy santo! Y después se descubre todo y todo el mundo, en vez de decir, ah, es un santo, empiezan a decir, por ahí se va. Porque se sabe todo lo que las personas hacen al final del día. Y por eso dije primeramente que las personas dicen que cuando tú recibes tentaciones, naturalmente caerás. Pero hay una decisión. Tú decides sí hacer lo que tu corazón dice, tu parte carnal dice, o hacer lo que el Espíritu te dice hacer. Tu conciencia dice qué debes hacer. La Biblia dice claramente que la ley de Cristo está en nuestros corazones. Nuestro corazón es nuestra mente. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y también cuando somos tentados podemos ver cosas que, un ejemplo, yo diga, empiezo a hablar un lenguaje coloquial de la calle, y yo vengo que le presento de y le hablo con el lenguaje coloquial de la calle. Una persona que me sienta, ¿verá una diferencia? Te pregunto, ¿verá alguna diferencia
alguien por ahí, un bachatero o un democero que dice, sí, Dios es amor y Dios salva. Muchos bachateros dicen eso. Antonio debería decir eso. Y eso es algo que las personas se dan cuenta. Un ejemplo de esto, claro, hoy, yo estaba en la clase de la universidad, en la asignatura de letras, el profesor se fue a descansar. Nos dejó haciendo un ejercicio respecto al párrafo y esas cosas, dándonos las clases de letras y de los niños. El profesor se fue y duró unos 10 minutos fuera. No es normal que un profesor no está su tiempo afuera y él dice, si yo le duro mucho, vayan y búsquenme porque ese señor es de una edad mayor, porque uno nunca sabe qué habrá pasado. Los de mi curso se empiezan a desesperar. Luego salta una chica ahí que está sentada atrás de mí. Ella estaba ese día, recuerdo, hoy, ya estaba pensando en todo lo que estaba el profesor explicando de la clase y así. Y de repente ella, no sé, pensó probablemente en voz alta. Y ella dijo, pero ven acá. Pero el profesor es cristiano. Y, o sea, ella saltó con eso. Y todo el mundo dejó de hacer lo que hacía, incluyéndome. Y la miró, porque se sentía como que ella estaba pensando en voz alta. Ese tipo de situaciones llegan a ser cocosas en ciertos puntos. Pero eso capturó la atención de todos. Y el profesor había dicho en clases anteriores que era un pastor de iglesia evangélica, sí, y que era un pastor de iglesia, y que él nos explicó eso diciéndonos que era pastor, porque así él nos va a entender que él nunca nos va a hablar mal cuando no entendamos el tema, que le preguntemos el problema. Pero entonces ella dijo, pero él no pastor de iglesia, porque él hablaba en toda su clase lo mismo, pero cuando él siempre explica, siempre le salta con una mala palabra. Y entonces eso creó un revuelo en el curso. Hoy llegamos allá, 20 y pico al curso. Y todo el mundo empezó, ¡ay, sí, es verdad! Y por ahí, un lado, y una chica se levantó y dijo, pero señor, usted está utilizando a una persona que es pastor, pero él es un ser humano al final del día. Y es verdad, tiene sus razones, y somos al final humanos. Pero la Biblia nos dice claramente que hagamos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es digno de buen nombre, y esto hacer y pensar. Eso lo dice el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Y tomando todo eso en cuenta, podemos hacer que una persona piense algo indebido o que diga algo indebido de ti, porque tú estás haciendo algo que realmente no es digno del buen nombre. Cuando habla de lo que es digno de buen nombre, se refiere al pensamiento de la cultura de la persona, del lugar. Aquí en este país, si una persona ve a alguien como ellos, con una Biblia en mano y que sale ahí, yo soy cristiano, la gente no se va a decir cristiano. A mí se me han acercado y me dicen, tú eres cristiano, me lo dicen así, eso me lo mandan en cualquier lugar. Y no es porque yo tenga la calle y diga, soy cristiano, no porque lo tenga ahí, sino porque se fijan cómo me muevo, se fijan lo que llevo puesto, cómo me manejo, cómo hablo. Y esas personas intuitivamente dicen, tú eres cristiano. Tengo una amiga también en el curso que cuando yo la vi dije, tú eres cristiana, ¿verdad? Ella sí. ¿Cómo te diste cuenta? Mira, yo vi eso y yo me di cuenta que tú no tienes ni tampoco preparación. Tú eres desde pequeña cristiana, ¿verdad? En la iglesia. Sí. Eso te dice mucho de la persona. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos andar conforme a lo que es digno de buen nombre, tanto ser igualadores de lo que dice Dios como lo que el mundo dice que es buen nombre, porque al final no te van a pedir algo que sea malo que lo hagas. Las personas se ríen, la mayoría, por lo que es bueno. La gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Y al final del día todos estamos, aunque la gente diga que no, todos estamos conectados. Por lo que dice la Biblia, por lo que dice Dios, porque cuando nos llega el pensamiento a hacer lo bueno, no robe, no mienta, no tal cosa, y después dicen, no, yo no creo en la Biblia ni nada de eso. La Biblia lo dice. Y teniéndose en cuenta podemos ver que las personas mismas saben lo de la Biblia. Quizá no la lean, pero sí te ven. Y ven que tú eres su Biblia. Te ven y dicen, yo quiero ser como tal persona. O que dicen, viéndote a ti, yo sé que debo seguir ese camino y que debo ir allí. Y aún así, la persona quizá en ese momento no se entrega a Cristo, pero ellos ya estaban trabajando con esa persona por medio de ti. Si tú no caes en tentación, las tentaciones llegan a cada uno de nosotros. Pero la clave está en seguir a Cristo. Y quería cerrar con lo que es lo siguiente: los que son las alentaciones, lo que la Biblia nos dice respecto a lo que es
las tentaciones. Bien, voy a leer lo que es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 7 al 10. Si quieren pueden acompañarme. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículos 7 al 10. Bien, y dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por causa suya, sino participar en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús antes de los siglos venideros, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y nos dio luz y vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bien, siguiendo con la misma línea de las tentaciones, me encantaría que llegamos a lo que es el capítulo 12, versículo 21 de Romanos capítulo 12, versículo 21, Romanos 12, versículo 21. Y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Esa es otra tentación la cual nos dice la Biblia. Y para lo que es conectarlo con lo que es la programación de hoy de la oración, me encantaría todos unánimamente que lo leamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Cuando lo tengan, digan. Mateo capítulo 26, verso 41. Sí, versículo 41. Bien, a la cuenta de 3 lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Velad y orad porque no entréis en tentación, y el espíritu de verdad esté dispuesto, pero la carne es débil. ¿Saben? Me quiero detener rápidamente aquí. Jesús nos dice claramente: Él conoce nuestras aflicciones. Él sabe, porque es humano. Él conoce que nosotros por nosotros mismos no haremos las cosas bien. Y la única arma que tenemos para resistir la tentación es la oración. Por medio de la oración nos comunicamos con Dios. Si no hay una comunicación con Dios, si no hay una relación con Dios, hermano, no diga yo voy a vencer, voy a ir y voy a pisar, no importa, yo voy a vencer porque Dios va conmigo. Pero si no está con Dios, eso es ser supersticioso. Es decir, que Dios va contigo y tú no tienes una relación con Dios. Nadie va a entrar al cielo si no conoce a Cristo. Eso es lo que dice Jesús en las parábolas y lo que nos enseña. Que la persona que dice Señor, Señor, no entran todos al reino de los cielos. Él le va a decir: no os conozco, apártense de mí. No es porque sí, no porque diga Señor, Señor en sí, sino porque esa persona realmente no tiene lo que es una conexión con Dios. Y si no tiene una conexión con Dios, no van a parar. Y quería finalizar con lo que es la promesa que nos da la Biblia. Esta se encuentra en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versos 12 al 18. El libro de Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 18. Y dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida de Dios, que ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después de que ha concebido a luz el pecado ha sido consumido y da luz a la muerte, porque
la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Y sigue diciendo, amados niños, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descendido de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Teniendo todo esto en cuenta, Dios nos da ya los escapes, nos da la solución del problema. Sabe que nosotros no decidimos ser tentados, pero al final somos tentados. Pero Él nos da la solución. Satanás anda por ahí tentando y siempre va a tentar hacer que todo bien. Ahora bien, de nosotros es sí, ir y caminar y andar en lugares resbalosos para caer, jugar con el pecado, es igual a jugar con el amor. O ir en pos de Jesús a pesar de cargar la cruz, que a veces no nos resulta ser tan pesada, pero al final nos da la corona de la vida. Esa es la decisión. Invito a cada uno de ustedes a ponerse en pie para terminar con una oración y ser el mensaje a las demás personas, que aunque nos digan que está bien, no importa que hagamos las cosas porque Dios nos acepta, digámoslo no, y que Cristo nos llama a ser diferentes. Oremos. Padre, te Señor por todo, por esta noche, por cuidarnos durante todo el día. Te pido, Dios, que nos ayude siempre a vencer las tentaciones. A pesar de tan difícil que sea vencerlas para nosotros mismos, te pido, Señor, que nos des fuerza y que por medio de la fe, la oración y el estudio de la Biblia podamos vencerlas. Gracias, Señor, por todo. Danos dominio propio para vencerlas. Y si hay algún hermano o amigo que esté aquí luchando por alguna tentación, ayúdalo, Señor, para que pueda salir vencedor y adquirir la corona de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.